Sí, Perdón, con no, respecto a da lo que que mencionaban, pues vamos a otro mito, ¿no? Que dicen que no hay campo laboral para el psicólogo o que nada más, ay, ya ahorra tanto dinero para tu consultorio y sales de la carrera y ya estás dando terapia. Y pues claro que no, o sea, ya mencionaron que todavía hay ciertos pasos que se tienen que seguir rigurosos para poder ser, pues ese terapeuta, ¿no? Entonces, yo creo que si quieren mencionar así, brevemente algunos, pues sí, campos en los que podríamos entrar nosotros. Este, ¿Qué te parece si a eso respondemos hablando un poquito pues, en qué hemos trabajado, ¿no? Eh, yo creo que sería como un poco más esclarecedor que decir temas, digo, como lugares de trabajo así como al azar. Quizá al final, ¿no? Pero la docencia, digo, voy a empezar por ahí. Todos, nosotros tres somos docentes y la docencia es un trabajo en el cual el psicólogo puede ejercer como perfectamente, ¿no? Pero voy a irme un poquito a una cuestión histórica personal. Cuando yo estaba estudiando, tres de mis maestros eran muy puntuales. Todas las clases nos decían, es que ustedes no tienen como pedagogos, pues, dándoles clases, tienen a psicólogos, pero cuando ellos lo decían se referían a terapeutas, o sea, ellos eran terapeutas y terminaron de alguna manera como dando clase, ¿no? Y las clases luego parecían más terapia que otra cosa. Entonces, en algún tiempo seguí ese modelo. Actualmente no lo hago porque, pues, por ahí me di cuenta que no es como lo más efectivo, pues, para enseñar. Pero esta es una cuestión, o sea, me refiero al psicólogo dando clases y utilizando las herramientas de los procesos de aprendizaje, la pedagogía y tal. A eso me refiero con puede dar clases. Y no nada más de psicología, digo, de algunas otras cuestiones. Por ejemplo, en los colegios de bachilleres se utiliza mucho el orientador, que de repente les preguntas a los chavos y dicen, pues es el que nos da pláticas. Y realmente las pláticas, pues es información, como decía ahorita Limas, ¿no? Es cómo evitar ir o al menos atenderte como de urgencia con un dentista. Pues cepíllate los dientes, usa hilo dental y el hilo dental úsalo de tal manera y cepíllate con tanta regularidad y tal y tal. Eso es información, ¿no? Entonces la información o la educación pues tiene que ver para prevenir y todo eso pues es como parte del trabajo del psicólogo. A todo esto se le llama enseñanza, es como una de las funciones, ¿no? También trabajé en recursos humanos, muy al principio de recién egresado. Trabajé en recursos humanos en el departamento de capacitación. En este departamento lo que hacíamos era, pues, ver cómo estaban los indicadores que nosotros teníamos. Por ejemplo, recuerdo que uno de los indicadores era accidentes, otro de los indicadores era rotación, otro de los indicadores era ausentismos y tal, ¿no? Entonces nosotros teníamos que buscar talleres de capacitación para reducir estos indicadores. Eh, los mismos indicadores tiene todos recursos humanos, pero por ejemplo lo que hacía la jefa era, pues, si están ausentándose mucho, pues córrelos y contrata a otras personas que no se ausenten tanto, ¿no? Entonces, pues es una manera de solucionarlo. El problema es que si hay una cultura de ausentismo, o sea, una cultura laboral de ausentismo, pues aunque metas nuevas personas, van a seguir ausentándose. O sea, es una cuestión, si hay una cultura que tiene que ver con los accidentes, por ejemplo, había personas que no querían utilizar estos zapatos muy pesados que tienen como un fierro en la punta, no los querían usar, entonces había accidentes porque traían tenis y pues se les caían cosas, digo, en los hospitales manejan fierros como muy pesados y pues se les caían en el pie y había un accidente y había que pagar la incapacidad y todo eso, ¿no? Entonces había una cultura de no utilizarlo, aunque se les daba, se les regalaba, se puede decir, ¿no? Se les otorgaba ahí, y no los utilizaban. ¿Por qué? Pues porque se cansaban mucho de los pies. O sea, había cosas como esas y esas eran las que tratábamos en el departamento de capacitación, ¿no? Básicamente, pues era revisar la cultura de ahí del hospital pues para poder hacer modificaciones y poderles dar educación o cursos,
lo queremos poner de manera popular, darles cursos para que se redujeran estos indicadores. Luego trabajé para gobierno, trabajé en unos grupos de reeducación masculina, en los cuales pues me tocaba trabajar con hombres que habían sido demandados por sus parejas por violencia. Me tocaba trabajar con ellos para enseñarles lo que era la violencia y herramientas para que dejaran su violencia. Y eso pues es, aunque no era terapia, ellos decían, pues vamos a terapia, o estoy en terapia, les decían a sus familiares. En realidad no es terapia, eso está más cercano a la enseñanza que a la terapia, que son pues, los grupos de reeducación. Y en este sentido, lo que hacíamos era dar información, generar ahí, hacer ejercicios con ellos, o sea, técnicas que les sirvieran para trabajar con la alteración de su sistema nervioso, para trabajar con la cultura, las ideas machistas que tenían y demás, ¿no? Perdón, entonces, la idea con esto es que, si bien la docencia nunca la he dejado, pues, bueno, y también me dedico a la psicoterapia, digo, eso también desde que salí, pero ahí son varias cuestiones a las que pueden accesar y las que pudieran buscar, y cada una requiere de habilidades diferentes. Entonces, sí es un poco de elegir, como de quiero esto, quiero aquello, porque se necesitan habilidades diferentes. Por ejemplo, un maestro necesita ciertas habilidades de control de grupo que un terapeuta individual no las necesita, pero un terapeuta individual necesita otras habilidades que tienen que ver con el desarrollar un vínculo con el paciente que el maestro no necesita. Entonces, pues bueno, de ahí en más, pues ya dejo a los demás que les hablen de sus trabajos. Bueno, como saben, yo siempre he sido docente, pero yo les voy a contar la historia diferente a Luis. Yo la verdad nunca me imaginaría a Luis de recursos humanos, imagínense, eso es como muy sorprendente para mí escucharlo en este momento. Lo Tengo último, muchos estilos. sí, lo último que yo me imaginaría de ti sería trabajar en recursos humanos. Entonces, ya pasó, ya se puede acabar esto. Ya pasó el susto. Oigan, sí, imagínate, ¿no? Imagínate. No, y es un área muy complicada y desde luego es la que más trabajo yo creo que a la mano podemos encontrar, sobre todo en el lugar en el que estamos, que es una ciudad industrial, o sea, siempre es eso, ¿no? Pero déjenme contarles la historia al revés, o sea, más bien, como siempre he sido docente, pues los aburriría diciendo que nada más he dado clases en todos lados y ya, ¿no? Y de diferentes materias y que empecé con materias que no quería dar y que afortunadamente actualmente doy las que quiero dar y las que debo dar también, no solamente porque pues por ahí me fui metiendo y ya es en lo que uno se va especializando y es muy agradable ver maestros que también tienen ese mismo perfil, ¿no? Que conforme avanzan, pues tienen bien dominada esa área y esos temas. Pero al contrario, a mí yo casi siempre he tenido en mi cabeza, en cuestión cuando tengo la crisis de buscar trabajo, que me ha tocado como 2 o 3 ocasiones nada más, realmente ha sido muy estable. Para quitar ese mito, ¿no? De que no hay campo laboral, etcétera. Pues es que si se ponen a pensar, no hay campo laboral para ninguna. O sea, ninguna carrera está hecha como para decir, vente, súbete a mi bolsa de trabajo y yo te llevaré al éxito, ¿verdad? Y ya, llegas al final y tienes una casa y carros y hijos y lo que tú quieras, ¿no? Pero pues eso no pasa, ¿no? Ninguna carrera ofrece eso, porque no es real. O sea, el campo laboral no es una abstracción que tenemos ya cuando egresamos, es decir, ¿qué hay allá afuera? Ándale, algo así. Y mucha gente pide eso, ¿verdad? Desde que digas, pues ya acabé mi carrera, empiezo a hacer aquí, empiezo a hacer allá, suben mis ventas y todo eso, ¿no? Pero yo más bien les quiero contar que la idea que he tenido en mi cabeza siempre como pues trabajador, que es algo horrible que hay que hacer, que hay que trabajar, pues es más bien ver de qué manera otros necesitan un psicólogo. Y no lo digo especialmente para la psicología, esto aplica para cualquier carrera, incluso a mis alumnos de letras, de filosofía, de historia, que por lo general aquí se batalla bastante por ser una ciudad industrial. Les digo lo mismo, vayan al lugar y háganles ver que necesitan un profesionista de lo que ustedes están ofreciendo. O sea, sépanse vender en el sentido de que ustedes pueden dar satisfacción a ciertas necesidades. Entonces, cuando llegué a dar clases en la Escuela de Enfermería del Christus Muguerza, ese fue como el ejemplo
más claro que yo siempre le traslado al estudiante o al que quiere ser un profesionista. Yo ahí llegué para cubrir a un amigo que había dejado las horas y me dijo que si las quería, le dije que sí. Era una materia, llegué con 3 horas nada más que me pagaban. Yo estaba muy contento porque la materia me gustaba. Y bueno, al final de cuentas, al terminar mi estancia ahí de trabajo, o sea, fueron 3 años, duré 3 años, yo nomás iba ese semestre, me quedé 3 años y de 3 horas las convertí en 16 o 22, dependiendo del semestre. Y lo que pasó es que yo les hice ver a la organización o a la dirección de la escuela cómo necesitarían a lo mejor un psicólogo educativo, pues no sé, desde el aprendizaje que sea en el aula, desde los problemas personales que tienen los estudiantes y desde cuestiones también organizacionales o sea, en cuanto a la administración de los propios departamentos de la escuela, pudiera darle cierta satisfacción. Entonces, siempre a donde voy es, no sé, lo hemos visto en la escuela, no saben redactar una carta, yo puedo hacer eso. Me ofrezco para, para hacerlo un tutorial de hacer cartas. O no sé, o sea, ese tipo de cosas es casi siempre ponerte a la orden de la situación para ver si puedes tú expandir tu capacidad de trabajo. Ahorita yo estoy así fascinado con un área que la verdad, o sea, yo no quiero dejar, o sea, sé que la educación es como el área de trabajo que más me gusta como psicólogo, y he encontrado muchísimo sobre ecología y animales y cómo deben de tratar a los animales, y son puros programas de educación. O sea, son muchos psicólogos tratando de educar culturalmente cómo tratar a los animales. Eso se le llama educación ambiental. Lo había escuchado hace mucho tiempo, pero yo me imaginaba, pues nada más acá señores que estaban sermoneándote, ¿no? Pero no, acá son psicólogos midiendo las conductas de los animales, de los espacios en donde deben de estar y las condiciones en cómo deben de estar. Y también los hábitos de las personas, porque somos unos malditos los humanos con los animales de compañía y no les damos lo que necesitan. Entonces, yo prácticamente volteo hacia al barrio y digo, señora, si supiera que su perro necesita pasear y lo tiene ahí encerrado. Entonces, ese es más como mi faceta, mi idea, porque sí doy clases y casi siempre los aburriría con las historias de aceptar materias que no quiero dar y luego ir acercándome a las materias que sí sé dar, ¿no? Bueno, ustedes dirán. Pero casi siempre es más bien la otra faceta, o sea, decir, la mayoría de los psicólogos ofrecen a lo mejor un programa de salud, nos tocó en el verano pasado, ofrecen un programa de salud y yo vendí la idea de que podríamos hacerlo mejor. Y sí, y funcionó, y dimos datos y terminamos todos contentos. Entonces, casi siempre es dar el otro golpe de vuelta, ¿no? El decir, podrías necesitar un psicólogo, pero para estas cosas que no te has dado cuenta que las necesitas. Como lo que ahorita hablábamos, las personas si se dieran cuenta de la posibilidad de un psicólogo en su vida diaria, o sea, para que modifiquen ciertas conductas. Yo creo que ahorita está, porque es enero, lo de los propósitos. O sea, nosotros podríamos explicar y podríamos llevar a cabo un hábito de esas 12 uvas que se comen al final de año para hacer los hábitos. La pregunta que todo el mundo se hace es ¿por qué no los cumplen? Y creo que nosotros podríamos tener una respuesta sobre ello. O muchas. Bueno, mi experiencia laboral no es muy vasta. No tengo mucho que me gradué. Yo he sido, pues, profe desde antes de graduarme. Ya daba clases de inglés a pubertos. ¿Te fijas que nos dijo viejos? No. Sí. No estamos muy lejos. Yo escuché que nos dijo maduros, ¿no? Sí, sabios, dejémoslo en sabios. No, eso me gustó, eso me gustó. Experimentados. Pero sí me ha tocado personas que han tenido experiencia en donde se contrata a un psicólogo, tal vez en las situaciones menos esperadas. Por ejemplo, a mí me dio clases en la maestría un ingeniero que es administrador, que él creó el protocolo de logística para los voluntariados en las Olimpiadas. O sea, prácticamente él llevó las Olimpiadas a Barcelona del 92 y es un ingeniero y lo primero que contrató fue un psicólogo. Entonces,
cuando nos contaban así, ¿no? Pues les va a dar clases el primer ser humano que publicó un libro de psicología deportiva en español y es ingeniero. Entonces, ¿qué? Llegó a clase un viejititito, y decíamos, ¿este tipo qué onda? Y ya nos decía, no, pues yo soy tal. Pues yo, y decíamos, y yo traje las Olimpiadas a Barcelona. Entonces, sí, todo, sí, cómo no, ¿no? ¿Y cómo le hice? Pues creé esto, bla, bla, bla. Se preguntan cómo lo hice, pues con un psicólogo. Lo primero que me traje fue un psicólogo. Entre el psicólogo y yo creamos cierto protocolo, creamos esto y con el voluntariado pues se pudieron traer las Olimpiadas a Barcelona, que era una Barcelona totalmente devastada por el gobierno de Franco, que era una ciudad industrializada donde la playa estaba inservible, donde estaba inhabitable, donde había mucha contaminación, etcétera. Y ahorita Barcelona es como una metrópoli mundial, ¿no? También tengo una amiga que ella creo que es pedagoga, no estoy muy seguro. Entonces a ella la tienen, que no es así, pero como auxiliar de maestra, ¿no? En primaria. Y así de, sí, diseñame tales ejercicios. Y entre la psicóloga y ella formaron un mini sistema educativo dentro de una escuela, que era para niños que tenían un poquito de problemas de aprendizaje, niños que necesitaban un canal de aprendizaje diferente al tradicional, y el nivel de aprovechamiento pues obviamente se levantó mucho. Corrieron a la psicóloga, mi amiga renunció y pues la escuela así para abajo otra vez, ¿no? Y obviamente no sabían por qué había pasado eso. Trabajé también con equipos deportivos, ese sí soy yo, trabajé con equipos deportivos y luego fui asesor financiero, que suena así como muy raro, pero pues me decían así como personas que conozco que son empresarios de, oye, es que ¿cómo le hago para que mis empleados rindan más? Y yo, si tan solo hubiera un experto en comportamiento que se dedique a eso y haya una escuela que se dedique a eso, pues estaría como muy padre, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que donde haya conducta y donde haya personas, puede haber psicólogos y yo creo que debería haber psicólogos. Entonces, era lo que les decía en el conversatorio pasado. Cada materia es una oportunidad para ejercer la ciencia. No son materias nada más porque sí. Les apuesto que su maestra Tania sabe más de estadística que muchas otras personas que se dedican a la investigación. Y Tania podría ser asesora estadística, ¿no? En la Autónoma de Madrid, de la que egresé, el que es asesor a nivel postdoctorado de investigación es un psicólogo. Él asesora y no tiene maestría, creo. Él asesora las tesis y la investigación de datos. Pues ustedes pueden decir, ¿para qué me dan estadística? Bueno, es muy útil. Después se van a dar cuenta que es extremadamente útil y necesario tener estadística en psicología y en cualquier otra ciencia, ¿no? Pero estamos entrenados para ver cosas que tal vez las otras personas no están tan entrenadas para ver. Por eso es tan famoso la frase de, eres psicólogo, analízame. O ya me estás analizando. Pues no es de que te esté analizando, pero estoy entrenado para ver cualquier cosa que pueda salir de la norma o que se quede dentro de la norma, ¿no? Para eso estamos entrenados. Es como si tenemos a un ortopedista a un lado de nosotros y ves que alguien cojea, te va a decir, mira, la rotación de la cadera está así, 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 esa. Y no lo hace porque quiera como darle en la torre a la persona, simplemente pues está entrenado para eso, ¿no? Si estás enseguida de una maestra o un maestro que estuvo en letras españolas y dices tal cosa sin tal entonación o tilde, pues te va a decir, oye, es que se dice así por esto, esto y esto y esto. Trastorno. Trastorno, por ejemplo. Entonces... No lo hagan, no lo hagan. Sí, know your words. Sí, se ve naco, científicamente naco. Entonces, donde haya conducta, hay capacidad para desarrollar un puesto de psicología. O sea, tal vez no exista como tal, pero de que se puede desarrollar, se puede desarrollar. O sea, se puede crear un departamento de psicología en un gimnasio, se puede crear un departamento de psicología en una empresa, en un supermercado, en una escuela. Donde haya una o más personas, puede haber un psicólogo. No, pero como dice Lima, no es así como que en cualquier lado, una tienda de abarrotes, necesitamos un psicólogo para que nos acomoden las papitas de cierta forma que sea más atractivo para las personas. Suena así como muy bobo, ¿no? Pero en Estados Pero sí Unidos, pasa. sí, en Estados Unidos
Walmart, hay una técnica que se llama Retail Strategy, que es pues, estrategia de venta. Walmart lo acomodó a un psicólogo. Un psicólogo dijo, esto tiene que estar acomodado aquí, a tal altura, los dulces tienen que estar abajo. Malditos. ¿Sí? Los dulces tienen que estar abajo para que los niños los agarren y los papás ya no les digan que no y lo compren. Tienen que estar en la caja registradora porque ya están desesperados y quieren como un premio. Lo más caro tiene que estar arriba, que es a lo que menos le sacas, pero lo que más sacas tiene que estar en medio para que esté al alcance de la persona. Todo eso lo hizo un psicólogo y es una tienda. Yo me sé otra de abarrotes, fíjate, para que veas que sí entran en los abarrotes. Hay un estudio social bien padre viene el libro de Myers, de psicología social, ahí lo consulto. Eh, Decía que en un bote, ahí estaban poniendo pues la causa a la que la gente iba a donar su cambio. Entonces, en el bote pues decía, pues para los niños de tal refugio, digo, no refugio, ¿cómo se llama? Albergue, ¿no? Entonces ahí está. Y pues nadie dejaba dinero, dejaba muy poquito dinero, entonces a un psicólogo se le ocurrió ponerle un recorte de una mirada, o sea, sí imprimió una mirada de un niño, se lo pegó al bote y se duplicaron las monedas que estaban ahí. Y no por acto de magia, ¿no? No porque le pongas un recorte se duplica mágicamente, ¿no? Sino más bien porque la gente, pues al ver la mirada de un niño, pues generaba más empatía y pues eso hacía como una especie de compromiso, conflicto moral, al estar comprando cosas y luego alguien que lo necesita, que no lo ves, Te y sentías pues bueno, juzgado por esa mirada y para no sentirte culpable después ya dejabas los... exactamente eso Fíjate mismo, que y yo, pues ahí yo supongo está. que tiene que ver más con la antropomorfización, ¿no? O sea, cuando es un bote, pero cuando es un bote con ojos, ya de repente es como más fácil para Sí, nosotros prestarle atención. hay estudios de empatía que dicen que mientras tengas una narración, o sea, algo que te cuentes, aunque no te esté contando nada del bote, ya estás como abierto a la empatía, ¿no? O sea, cuando la gente ve pues nada más la mirada, pues sí dice, ay, el niño a lo mejor que abandonaron en la puerta de una... Y ya valió, cuando hiciste una historia ya valió, ya valió. Es como cuando lo sigue un perro de la calle, ¿no? Que lo sigue y empieza, entre más te sigue, dice, ay, pobrecita, y si no lo atiendo, ya estás haciendo una narrativa, entonces entre más hechos narrativos le avientes a la historia, pues más empatía te va a costar. Más duele, ¿no? Aventarle la piedra de que no te siga porque tu mamá no te va a aceptar ese La piedra perrito. invisible. No, no, Fíjate no. que todos aquí Sí. ubicarán a Watson, ¿no? Y ubicarán la atrocidad que hizo con el pequeño Albert. Pero realmente por ahí en un libro de psicología, es editorial Ariel, ahorita no recuerdo cuál es el autor, este, mencionaba que esa no era como la mayor atrocidad que había hecho. O sea, lo decía en broma, ¿no? Obviamente, digo, para que luego no lo vayan a tomar a mal, pero decía que la mayor atrocidad no había sido ese experimento, que la mayor atrocidad había nacido al final de su carrera cuando él deja de dedicarse a la psicología y empieza a dedicarse a la publicidad. Entonces él es el culpable de que tengamos todo esto, él es el culpable de que decía, no pongas solo tu producto, sino pon a una persona que las personas ya conocen y ya confían en ella mostrando tu producto. Y él hizo, con la primera compañía que hizo esto fue con la crema Pond's, donde pone a una actriz con una piel bien suave, que usaba o no la usaba, pues quién sabe, pero la pone en el espectacular sosteniendo la crema Pond's, ¿no? Y de hecho es un anuncio que si lo buscan, o sea, si ponen Pond's y le ponen en imágenes, sale porque pues aumentó las ventas muchísimo de esta crema. Y, y actualmente pues es una crema bastante reconocida. Y él de alguna manera hizo como todo este movimiento para que la publicidad se hiciera como se hace ahora. Anteriormente se hacía con dibujos y ahora se hace con personas por mano de este señor, ¿no? Entonces, pues ahí los psicólogos en la historia han hecho cosas interesantes. Y también, de alguna forma, no es que esta compañía haya ido con él y decirle, oye, ilumínanos con tu inmensa sabiduría del comportamiento humano. Él se acercó a la compañía y les dijo, yo les subo las ventas. Y eso es algo que no se trata mucho en las aulas de psicología, el hecho de que tú vayas y
les generes como, o los eduques en las cosas que puedes hacer, ¿no? Más bien, como para ponerlo en términos más científicos, ¿no? Así como, no te vendes, ¿no? Pero no, o sea, los educas en cosas que ellos no saben o que las compañías no saben que tú como psicólogo puedes hacer, ¿no? Y es que, bueno, yo creo que todo depende de cómo llegue el mensaje. O sea, nosotros tenemos la habilidad perfectamente de entender las cosas, solo que depende mucho cómo nos las expliquen. Entonces, bueno, así resumiendo todo lo que hablamos en esta pregunta, sí me acuerdo perfectamente que en nuestro segundo episodio con el profe Limas hablamos sobre precisamente eso, que estudiando psicología podemos al menos entender un poquito el lenguaje de todas las personas o de otras carreras o de otras áreas. Entonces, o sea, de que hay trabajo, o sea, volviendo al mito, hay trabajo. Y Mensaje, cuando las conductas se convierten en autónomas, pues la conducta se ejecuta sola. No necesitas como dedicarle voluntad a la conducta para que surja, ¿no? Para que esté presente.